escuchado el concepto de alter ego? Seguramente que ya has visto los videos anteriores que hablábamos sobre el ego, el concepto, la definición, como ejemplos, como darnos cuenta de que este ego, esta instancia psicológica que tenemos todos, nos está ayudando a avanzar o nos está impidiendo. Pero hoy vamos a conversar sobre el alter ego. Imagínate que no te atreves a hacer ciertas cosas, no puedes avanzar, porque sientes que te falta valor, que no tienes esa habilidad específica, que algo en ti simplemente no puedes hacerlo porque no eres tú. Pero te has puesto a pensar como una estrategia, cómo crear este símbolo del alter ego te puede ayudar a encontrar beneficios y a descubrirte como una persona diferente que se atreva a hacer cosas que tu ego, ese ego dañado, disminuido, te impide hacer. Imagínate que artistas de la talla de Beyoncé o Adele tienen su propio alter ego o alter ego, y eso les ha servido para caminar en esta vía del mundo artístico y tener el éxito que tienen. Vamos a descubrir esa magia de lo que es alter ego, las estrategias y cómo puede ayudarte. Es súper interesante, te va a encantar y de pronto te vas a descubrir siendo una persona no totalmente diferente, pero una persona diferente que pueda lograr todo lo que esta identidad conocida, vieja, que no se atreve, no ha podido lograr. Y cuando creas este alter ego, este símbolo completamente diferente y le das todo ese impulso, esa fuerza, puedes crear condiciones que te sorprenderán. Hola, ¿cómo estás? Soy Berta Melo, psicóloga y coach. Muchísimas gracias por estar acá en mi canal. Gracias por compartir, por comentar y por suscribirte. Hoy vamos a hablar sobre el cambio. Cómo abrir esa cajita de Pandora del cambio personal y atrevernos a hacer cosas y ser diferentes para lograr eso que pensamos que no podemos. ¿Alguna vez has pensado o has escuchado la palabra o el concepto alter ego y has pensado alguna vez que ese alter ego te puede ayudar a afrontar mejor esas situaciones que tú en este momento de tu vida no te atreves a hacerlas, o crear condiciones que piensas que no puedes hacerlo porque no tienes esa creatividad, no tienes esa valentía, no tienes esa capacidad para hacerlo? Pensar en uno mismo como otra persona diferente puede ayudarnos a crear más confianza, a disminuir el estrés, a crear seguridad en nuestro propio desempeño. Mira, el alter ego es como tener un modelo, un personaje modelo que nosotros admiramos. Admiramos por su audacia, por su capacidad, por su inteligencia y pensamos, wow, ¿cómo se atreve él o ella a hacer esas cosas tan maravillosas que lo sacan del común, del promedio, o cosas simples que nosotros queremos hacerlas, pensamos que queremos hacerlas, pero que no nos atrevemos? El alter ego es ese símbolo, esa imagen idealizada que nosotros tomamos. Por ejemplo, no sé, siempre has querido escribir, pero piensas que no te van a leer, que no tienes la capacidad, que te falta creatividad, y entonces empieza ese ego dañado a sabotearte, a dispararte y a quitarte todas tus estrategias, tu fortaleza, tu seguridad, y te dice en tonos muy altos, no puedes, no eres suficiente, no tienes esa capacidad. Ese ego dañado te impide avanzar y ser esa persona que tú ahí en ese lugarcito escondido quieres ser. En cambio, el alter ego, que es ese ego propio, más dueño de lo que quiere, que te impulsa a crear, te hace mirar a ese personaje con esas habilidades de escritor que te va a motivar a ti
a empezar a escribir y a ser disciplinado y a empezar a creer. Entonces, tú, como Alejandro, como Carmen, como Marcela, piensas que no puedes, que no tienes esa capacidad, pero quieres inmensamente escribir. O quieres inmensamente ser disciplinado y organizado, pero no puedes. Entonces, creas tu alter ego. Y el alter ego no es otra cosa que esa Berta ideal o ese personaje, ese actor, ese escritor que yo voy a utilizar para que me dé impulso y decir, por ejemplo, ¿qué haría Virginia Satir para empezar a escribir su libro de terapias? ¿Cómo son las cualidades, cómo eran las cualidades de Virginia Satir que la convirtieron en una terapeuta importante en su momento y en Estados Unidos? Entonces yo empiezo a visualizarme como esa Virginia Satir y dejo de lado a la Berta que cree que no puede, que no avanza, que le falta estrategias, que le falta más diplomados, más estudios. La pongo a un ladito en una cajita y empiezo solamente a buscar toda mi atención y a asimilar, a modelar, a copiar las características personales de mi alter ego, que en este momento y en este ejemplo elijo como Virginia Satir. Dicen que Beyoncé y Adele tenían el talento, amaban cantar, pero tenían muchísimo miedo escénico. Entonces ambas crearon un personaje distinto a ellas, a esa Adele o a esa Beyoncé que tenían miedo escénico, tenían miedo de enfrentar esas tremendas masas a pesar del talento que tenía. Y entonces crearon a ese alter ego que hasta le pusieron un nombre, Adele y Beyoncé le pusieron un nombre y empezaron a darse esa fuerza, y cuando salían a escena ya no era Adele, ya no era Beyoncé, sino era ese alter ego creado por ellas, que le gustaba muchísimo los aplausos, que le gustaban las masas enormes, gigantescas, que eran valientes, osadas, atrevidas, y ese alter ego las ayudó a ellas a eliminar ese pánico al escenario que tenían y que les estaba impidiendo tener el éxito, crecer y presentarse como ahora lo hacen y son íconos de la música. ¿Funciona verdaderamente el alter ego según la psicología? Bueno, te voy a decir que sí. Un profesor de psicología de la Universidad de Michigan, cuyo nombre es Ethan Kross, hizo estudios pilotos. Trabajó en investigaciones y demostró que optar un alter ego para distanciarse de la persona original y de las situaciones que provocan estrés o limitaciones sí funciona. Y cómo ese alter ego fortalece y condiciona las emociones de las personas. En sus estudios formó dos grupos. Ambos grupos tenían miedo a enfrentarse al público, a hacer sus exposiciones, sus conferencias. Bueno, al primer grupo se les permitió usar la técnica del alter ego, que no es otra cosa que formular una identidad psicológica alejada de ellos, diferente a ellos, opuesta a ellos, para que les permita afrontar esa ansiedad ante las condiciones de hablar en público. En el segundo grupo no se les permitió usar esa técnica. Eran ellos con sus miedos, con su estrés y con su ansiedad para dar esas exposiciones ante un grupo grande en la universidad. ¿Cuáles fueron las observaciones de esos
esos grupos que hizo este profesor de psicología, Ethan Kross. Bueno, al final se observó que el grupo que no había podido aplicar la estrategia de alter ego falló en la exposición de sus temas frente a un grupo numeroso, tuvo más condiciones de ansiedad y de estrés, se observó más fallas en la presentación y un sentimiento de desempeño malo ante esas condiciones de exposición. Por el otro lado, el grupo que se le permitió aplicar la estrategia del alter ego, tuvo un gran porcentaje, no solamente de un desempeño eficiente y altamente positivo ante la exposición del grupo, sino que sus niveles de ansiedad, de inseguridad y de falta de confianza disminuyeron considerablemente y se mostraron exitosos, muy desenvueltos, con seguridad, y lograron manejar cualquier condición de nervios solamente basados en crear esa otra personalidad, ese alter ego, totalmente distanciados de su personalidad original, dándole todas las cualidades, todas las virtudes, toda la valentía que ellos en su personalidad original no tenían. Y entonces este alter ego salió en esas condiciones de exposición y logró tener éxitos considerablemente mayores en función al otro grupo que no utilizó la estrategia de alter ego. Bueno, entonces ahora nosotros en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que te falta? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son las condiciones que elevan tu nivel de ansiedad y nerviosismo? Tal vez eres una persona que procrastina mucho, que sientes mucha inseguridad en ambientes sociales, que no logras organizarte, que te falta impulso, que te falta constancia para crear algo. Bueno, muy simple. Te invito a aplicar la estrategia de crear un alter ego, que va a ser un símbolo interno tuyo, otra personalidad que va a tener todas esas condiciones que tú crees que no las tienes para ser más organizado, para lograr tus éxitos, para ser más sociable, con más apertura, no sé. El dolor que tú sientas ahora, esa dificultad que tú encuentras en este momento y que quieras tú solucionar, eliminar o disminuir. Crea tu alter ego. Dale todas esas cualidades atrevidas, seguras, creativas que tú piensas que no tiene tu personalidad original. Dale un nombre que no va a ser otro que tú mismo, pero le das un nombre y le pones todas esas cualidades, no sé, como pues si tu problema es, por ejemplo, quieres tener un hogar totalmente limpio o ser más disciplinada, busca un personaje con el que tú sepas que ha logrado muchos éxitos, que es disciplinado, que es organizado, que tiene poder, no sé, ¿qué haría un Donald Trump en el caso de que lo ataquen? Que la gente no le dé la aprobación o que quieras algo, ¿qué haría él? Busca todas esas condiciones y virtudes que tiene él, o que tiene un escritor, o que tiene un político que tú admires, un profesional, y entonces creas tu alter ego, tomas esas cualidades, le das un nombre y empiezas a practicarlo ya en el campo. ¿Qué alter ego crearías tú para solucionar esos problemas que tienes ahora, como no saber tomar decisiones? Estás con una persona inadecuada, con un esposo o una esposa inadecuada, o te falta esa disciplina, o quieres empezar a caminar. ¿Qué haría ese atleta que tú admiras? ¿Qué nombre le pondrías? Comienza a poner como tu alter ego, como Arnold Schwarzenegger, el que antes que es actor de Hollywood ahora,
y que también fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Él vino de emigrante, era muy flaquito, muy débil y creó su alter ego. ¿Cuál era su alter ego? Y lo puso ahí en su habitación, en su país de origen. Una persona musculosa, disciplinada, que ejercitaba y que tenía mucho éxito. Eso lo tomó y creó todas esas cualidades en él y fue trabajando. Entonces ya mi alter ego me va a hacer, por ejemplo, ser disciplinada y organizada. Le pongo un nombre. O sea, este alter ego, esta doctora o esta escritora es muy disciplinada, es muy organizada, ama lo que hace. Entonces utilizo ese alter ego para motivarme, a estimularme y a crear. Tomo distancia de la persona original, de esa persona, de esa Marcela, esa Patricia original que no se atreve, y creo el alter ego que es audaz, que no tiene miedo, que avanza, que es sociable y que se convierte en mi estímulo y en mi motivación para lograr todo lo que esa Marcela original no puede, pero que el alter ego llamado, no sé, prodigiosa o maravilla, o le pongo un nombre espectacular, especial y privado que solamente yo lo conozco y que yo lo voy a activar en esas condiciones en las que yo quiero ser diferente, triunfar y avanzar. ¿No te parece lindo esta estrategia del alter ego? Todos deberíamos tener un alter ego, una persona, una figura o algo que nos motive. Todos los grandes personajes de la historia o grandes cantantes, actores, actrices han tenido siempre un alter ego. Eran muy tímidos, pero crearon ese alter ego que los hizo actuar y perseguir sus sueños en Hollywood. Y igual en nuestro campo, en nuestras condiciones, en el medio que nosotros vamos a elegir, podemos crear ese alter ego, aplicar esa estrategia de alter ego. Ese es mi modelo. Eso es lo que yo voy a conseguir. Esas son las cualidades que yo tengo. Y luego apareces tú en tus momentos privados, pero ese alter ego aparece en las condiciones que tú deseas tener éxito. ¿No te parece lindo esta estrategia del alter ego? ¿Quieres otras estrategias más? Cuéntame cómo te va en aplicar el alter ego. Si necesitas un poquito más de información sobre este concepto de alter ego, pónmelo en los comentarios, suscríbete a mi canal y coméntame. Coméntame cómo te va en este 2026. Te doy esa estrategia, te comparto esta estrategia del alter ego en la psicología, que ya hemos visto que sí funciona y lo hemos visto en muchas personas que funciona. Algunas personas tienen un alter ego equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado en elegir ese alter ego con las cualidades que nosotros sabemos, que pensamos que nos falta, pero que sabemos que son importantes para llegar a ese camino del éxito, para mejorar y para avanzar. Un beso inmenso para ti. Muchísimas gracias por estar en mi canal, por visitarlo, por suscribirte, por dejarme tus comentarios. Hoy, este 2026, te deseo lo mejor y esta estrategia del alter ego puede ser una pauta para empezar eso que llevas dilatando y que llevas guardando por años. Un beso y un abrazo desde el sur de California, tu amiga Berta de Melo, psicóloga y escritora.